Grupo Eleuterio Quintanilla organizó en junio de 2022 las jornadas La Mar como única salida. Esta actividad se enmarca en el contexto del proyecto europeo Roadspanier, trabajadores forzados en la Segunda Guerra Mundial, la desmemoria de Europa. Tras la Guerra Civil, muchos españoles y españolas exiliados sufrieron el trabajo forzado en Francia o la deportación a campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Roadspanier, que coordina la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, junto con la Universidad de Brest y el Grupo Eleuterio Quintanilla, pretende sacar a la luz estas historias de vida y llevarlas a las aulas y a la sociedad a través de propuestas didácticas, proyectos de investigación universitarios, exposiciones, congresos, jornadas monográficas y otras medidas de difusión. Esta actividad forma parte de un gran proyecto europeo financiado por la Comunidad Europea que se llama Roadspanier, trabajadores forzados españoles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y se centra básicamente en los exiliados españoles menos conocidos. De los que nos interesa hablar en este proyecto es de esos otros trabajadores forzados de los nazis, de los que se conoce muy poco. Fundamentalmente fueron forzados a trabajar para los alemanes en Francia, en la costa francesa, en la construcción del así llamado Muro Atlántico. En este proyecto europeo lo que queremos es dar a conocer a la sociedad, no es un proyecto de investigación sino de difusión pública, dar a conocer estos españoles forzados por los nazis a trabajar para ellos, que, desconocido en España, y lo sabemos, fruto de la investigación, ya fueron reconocidos por la República Federal de Alemania hace 50 años, a principios de los años 70, como víctimas del nazismo. Ellos fueron, de todos esos millones de europeos forzados a trabajar para los nazis, los primeros reconocidos como víctimas del nazismo oficialmente según la ley alemana. El exilio y posterior devenir de estas personas se trata de una realidad que está quedándose ya sin protagonistas y es necesario permanezca en la memoria, se recuerde y se estudie. El objetivo de estas jornadas es definir el término Roadspanier, visibilizando la realidad del exilio español y de los españoles y españolas que sufrieron 2 guerras consecutivas y vieron truncadas sus vidas por la huida, la persecución, los campos de concentración y de trabajo forzado en Francia y los campos de exterminio nazis. No podemos entender estas jornadas sin el contexto educativo y para el Grupo Eleuterio Quintanilla pues eso es casi siempre lo más importante. Una parte para nosotros central de nuestra labor de divulgación es llevar a los institutos, no solo como en esta ocasión, charlas de investigadores que presenten este tipo de proyectos, sino también la oportunidad de ampliar el conocimiento que tienen a través del currículum y de hacer actividades diferentes. En este contexto que acabamos de ver, pues estos días va a haber visitas a diferentes institutos de Gijón y de Oviedo, como son el Instituto Jovellanos, el Fernández Ballín, también el Montevil y el Padre Feijó, y también el lunes 13 irán a la Fresneda y al Alfonso II de Oviedo. Ese tipo de actividades van a ser pues, desde charlas, programas de radio, hasta, como en el caso del Feijó, un paseo por la calzada, por nuestro barrio, en el que con alumnos podamos ver cuál es el recuerdo o los lugares de memoria que hay en nuestra ciudad a través de los adoquines de Stoltenstein que se están poniendo con los nombres de las personas deportadas en los campos. Así que creo que es una manera muy interesante de llevar este tipo de jornadas de divulgación al lugar donde son más necesarias, que son los centros escolares. Y eso provocó que en enero de 1939 unas 500.000 personas tuvieran que cruzar la frontera, en el caso de Cataluña, la frontera de los Pirineos en el caso de Cataluña, y entrar a Francia. En el año 39, cuando estas personas cruzan la frontera, son adecuadas en playas. Por ejemplo, en Argelès-sur-Mer, en una playa, los dejan allí. Una playa que quiere decir, en enero del 39, que hacía mucho frío, en una playa donde el aire estaba helado, donde
Algunas veces en el principio tenían que beber el agua del mar porque no había agua, después tenían que filtrar un agua que era la misma que se mezclaba con los orines, se tuvieron que construir sus barracones, hasta que después adecuaron un poco la situación, pues estas personas tuvieron que sufrir esto. ¿Por qué? Porque desde la prensa conservadora salió una palabra, que es indesirables, indeseables. Claro, llegan 500.000 personas, se ponen las manos a la cabeza y dicen, no podemos aguantar tanta gente. Pues ¿cómo los vamos a hacer que no los aguantamos? Pues, perdonad esta palabra, y no he dicho que la diré, puteándolos. ¿Qué quiero decir? Más condiciones, separar familias, es decir, mujer y hombre separados, y niños también. ¿Y qué haces tú? Pues querrás ir a tu casa. Pero claro, irse a su casa es que te esperan aquí la justicia de posguerra, es decir, la injusticia de Franco. Pese a haber participado, pese a no haber participado en la guerra, pese a ser militante, pese a no ser militante. Sacar estas historias a la luz y llevarlas a las aulas para conseguir el objetivo final: una educación de calidad para todos y todas que ponga las herramientas para el desarrollo de una ciudadanía crítica, solidaria y diversa. Bueno, ya sabéis, ellos son Manuel y Eloína, son los hijos de Olvido. Hoy estamos aquí en un acto de recuerdo de los asturianos y asturianas, de los vecinos nuestros de la Calzada que fueron deportados a campos de concentración y exterminio nazis, y como acto de recuerdo vamos a leer la biografía de Olvido y también la biografía de Gerardo Blanco, su marido, que también tuvo una experiencia de exilio y de trabajo en las compañías de trabajadores extranjeros. Olvido Fanjul Camín, Gijón, 28 de septiembre de 1910, Gijón, 8 de agosto de 2001. Trabaja en la algodonera de la Calzada y colabora con el Socorro Rojo Internacional. Sale de Gijón como educadora en la expedición de niños evacuados a la URSS, el 23 de septiembre de 1937. Durante el asedio de Leningrado, cae en manos de la División Azul y es entregada a los nazis. En marzo de 1943 la deportan al campo de concentración de Ravensbrück, número 18.217. Tras la liberación, en abril de 1945, la Cruz Roja Internacional la lleva a casas de reposo en Suecia, Göteborg, y Francia, Arcachon. En 1946 se instala en Tarbes, Francia, donde trabaja de costurera. Se casa con Gerardo Blanco, también refugiado, y tienen 3 hijos. La familia vuelve a Gijón en 1963. Gerardo Blanco Menéndez, Gijón, 1 de diciembre de 1911, Gijón, 10 de febrero de 2005. Durante la guerra ejerce como camillero, marcha en la evacuación final de octubre de 1937 y continúa luchando en Cataluña. Entre febrero y diciembre de 1939 es recluido en los campos de Saint-Cyprien, Agde, Barcarès, Argelès-sur-Mer. En 1940 lo asignan a la compañía 138 de trabajadores extranjeros, en la zona de Bourges, y posteriormente al grupo 422 de Carcassonne. El 1 de julio de 1943 es detenido y deportado al Larguer Franco para trabajar en la base submarina del Orient y en las fortificaciones de la guerra de la organización TOZ. Liberado en 1945, se instala en Tarbes. Allí encuentra a Olvido Fanjul, también refugiada de Gijón. Se casan y tienen 3 hijos. Trabaja en la construcción hasta que en 1963 regresa a Gijón con la familia. Emilio Álvarez Mongil, El Manco, Gijón, 4 de julio 1904, Burdeos, 21 de abril de 1987. Trabaja en barcos que hacen rutas a América y cuando se produce el golpe franquista se alista en el ejército republicano. El 21 de octubre de 1937 consigue coger un barco en el Musel, a nado, pero resulta herido por los bombardeos y pierde el brazo derecho. En adelante será conocido como el Manco. Llegado a Cataluña presta servicios para la defensa nacional. Pasa por la frontera el 9 de febrero de 1939 y es internado en Argelès-sur-Mer. Después va a Burdeos y participa activamente en la resistencia, siendo detenido por la Gestapo, torturado y deportado a Buchenwald.
Tras la liberación vuelve a Burdeos, donde se casa con Odette Dusson, también residente, y forman una familia que tendrá 9 hijos. Sus cenizas descansan en el Museo Gijón. Bueno, pues entonces aquí vamos a leer los 35 nombres de los gijoneses y gijonesas deportados en campos de concentración y los van a leer Josep Tobar y Alba García Agustí. Acebal Álvarez, Aurelia Quirino, Mauthausen, Gusen, muerto. Álvarez García Modesto, Mauthausen, Gusen, muerto. Álvarez Martínez, Isidro, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, liberado. Álvarez Menéndez, José, Mauthausen, muerto. Álvarez Mojil, Emilio, Buchenwald, liberado. Andrés Santos, Alfredo, evadido. Bilbao, Badalá, Pedro Antolín, Mauthausen, Gusen, muerto. Blas Almeida, Acracio, Mauthausen, Gusen, muerto. Blasco López, Roberto, Buchenwald, Dora, Elrich, Bergen-Belsen, liberado. Bonacho Pacheco, Valentín, Dachau, liberado. Bonet García, Manuel, Dachau, Bergen-Belsen, liberado. Cañas López, Luis, Mauthausen, Gusen, muerto. Cortés García, Manuel, Mauthausen, liberado. Cristóbal Pérez, Francisco, Nieuwengame, Braunschweig, liberado. Cernudas Braña, Elía, Mauthausen, Gusen, muerto. Cueto Espina, Víctor, Mauthausen, Ebensi, liberado. Cueto Rodríguez, José María, Mauthausen, Gusen, liberado. Díez Fernández Juan, Mauthausen, Gusen, muerto. Fanjul Camín, Olvido, Ravensbrück, liberada. Fernández Alonso Benigno, Mauthausen, Gusen, muerto. Fernández Álvarez, Jaime Lorenzo Rafael, Mauthausen, Gusen, muerto. Fernández Medio Manuel, Mauthausen, Gusen, muerto. García González Ángel, Mauthausen, muerto. García Martínez José, Mauthausen, Gusen, muerto. González Costales Rafael, Nieuwengame, liberado. Jarrín López José, Mauthausen, Gusen, muerto. Llovió Bonera Alfonso, Mauthausen, muerto. Meana Álvarez Ricardo, Mauthausen, Gusen, muerto. Otero Álvarez José, Mauthausen, Gusen, muerto. Rebollar Fernández Evaristo, Nieuwengame, Gobelín, liberado. Pérez Álvarez José Antonio, Mauthausen, Gusen, muerto. Rendueles Salas Evaristo José, Nieuwengame, Gobelín, liberado. Rionda Menéndez Alfredo, Mauthausen, Gusen, muerto. Rodríguez Aguado Seferino, Mauthausen, Gusen, liberado.